Más cerca de... Y hoy estamos más cerca de este profesor, este docente universitario, de hecho es director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y bueno, estamos en transición en una especie de España boba, pero hay muchos temas en el orden económico que le impactan a usted y que me impactan a mí en todo el sentido de la palabra. Una autoridad para hablar del tema, me refiero al profesor Antonio Siriaco. Bienvenido a Más Cerca. Bienvenido, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y déjame decirte que ya no soy director de la escuela, sino vicedecano de la Facultad de Economía. Ay, excelente aclaración, excelente aclaración, pero bueno, el tema es que sigue como parte, ¿verdad?, importante de la dinámica de la Autónoma de Santo Domingo y de la economía del país. Y antes de adentrarnos en los temas económicos, me permito preguntarle cómo lleva la UAS el tema de la docencia de manera virtual. Yo sé que desde antes de la pandemia esa era una práctica en la universidad, pero ¿qué tal asumirla cuando todo es virtual, por lo menos desde unos meses hacia acá? Mira, yo pienso que para la dimensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las cosas han venido básicamente, se puede decir, bien. Y te lo digo por mi experiencia y por la experiencia de los profesores de la Escuela de Economía y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Te puedo decir lo siguiente, que en estos momentos alrededor de casi un 80% de todos los profesores han tenido de una forma u otra contacto con sus estudiantes a través de la plataforma de la universidad, que tiene una plataforma que incluso hay que decir que en esta coyuntura la ha ampliado para iniciar el semestre, pero también a través de plataformas generalmente como vía Zoom, Microsoft Teams, que obviamente esta situación nos agarró a todos desprevenidos y tuvimos entonces que utilizar en un momento determinado plataformas privadas, incluyendo las plataformas también de Moodle, que ya la universidad la incorporó. Es decir, que en este sentido, nosotros como universidad y como macrouniversidad, hemos dado, como dicen, la respuesta a una parte importante de los estudiantes. Ahora, yo creo que también hay un problema que no solamente es per se de la universidad, sino de todo el país, que es la conectividad. Todavía, incluso, aquí hay estudiantes de escasos recursos y la universidad evidentemente que tiene esa dificultad. En las zonas, por ejemplo, muy apartadas, que tienen dificultad para la conectividad. Ya eso no es un problema per se de la universidad, es un problema de toda la educación superior, es un problema que yo creo que el MESI está muy consciente y que incluso hizo todo una especie de expertise, de encuesta, recogiendo todas las debilidades en este sentido para que el semestre que va a iniciarse básicamente a finales de este mes, básicamente se inicie con todo lo de la ley. No solamente la UAS ha tenido dificultad en estos casos, sino también otras universidades. ¿Cuántos estudiantes tiene la universidad al presente y cómo se ha comportado la matrícula? Porque no sé si ha ocurrido de inscripción o reinscripción en medio de la propia pandemia. Sí, mira, yo no tengo esa información porque todavía se está en el proceso de inscripción. Incluso hoy mismo había una cola muy larga y me llama la atención eso, que dentro de esta situación de pandemia hay una gran cantidad de jóvenes que están haciendo filas en la universidad para inscribirse. Yo tengo la impresión que por la situación que se ha presentado en las universidades privadas, y por el coste incluso, hay muchos estudiantes, mira lo que te voy a decir, que posiblemente pasen de universidad privada a universidad pública, a la UAS. Es la impresión que estoy teniendo, todavía no hay la información, vamos a decir, acabada, porque se está en un proceso de inscripción y reinscripción, pero me da la impresión, viendo yo la cantidad de gente que está acudiendo a la universidad, incluso que uno lo ve y le ve el perfil, que no son estudiantes que vienen de liceos o estudiantes de escasos recursos, sino que
uno le ve un perfil de clase media, me da la impresión que puede haber una deserción desde la universidad privada a la universidad pública. Tengo información incluso de algunas universidades privadas que parece que los niveles de inscripción... ¿Pero la UAS tiene cuántos estudiantes, más o menos? No, la UAS, el último dato tenía alrededor de 220,000 estudiantes. Okay. Profesor, cayendo en el tema que nos preocupa y nos ocupa, y es el impacto económico del COVID en la economía nacional, porque evidentemente no somos la diferencia, el mundo está afectado. Estados Unidos tiene niveles alarmantes de desempleo y nosotros en República Dominicana tenemos una cantidad de dominicanos que pasaron por un periodo de cesión de trabajo y otros se pudieron integrar al trabajo, pero hay otros que perdieron su empleo. ¿Cuál es el impacto real de esta situación en términos económicos? Mira, yo creo que la República, este es un año perdido, ¿eh? Definitivamente ese es un año perdido. Y yo incluso he escuchado a algunos próximos funcionarios que lo han dicho incluso. Escuché al Ministerio de Economía y Planificación o al ya designado Ministro de Planificación y Economía decir algo parecido. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque todos los países de América Latina no van a tener un crecimiento positivo. Todos van a tener un crecimiento negativo. Incluso la República Dominicana está en el grupo de los países que posiblemente el impacto sea mucho menor. Pero oye bien, las proyecciones que hay es que la contracción en la economía dominicana sea de menos 5.3. Oye bien, entonces, y eso es quizás son de los pocos países de América Latina que van a tener esa contracción, otros la van a tener de casi un 10%. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que estamos viendo, el nivel de desempleo hoy en día, que ha pasado de 600,000 personas que a principio de año estaban desempleados, y eso se ha disparado prácticamente a más de 1 millón de personas o que están suspendidos o que están desempleados. Eso significa que posiblemente este año la tasa de desempleo sea de un 12%. Pero también tú observas el sector turístico en la República Dominicana está colapsado. Totalmente. Y no ha arrancado. No, y no va a arrancar porque no depende de nosotros. Depende de que si Estados Unidos se reactiva, si la Unión Europea se reactiva. Y la última información que hay, y la más reciente de los Estados Unidos, es que la economía norteamericana en el primer semestre tuvo una contracción de menos 32.9%. Wow. En el caso de España fue de 18.5%, en el caso de Italia casi un 10%, en el caso de Alemania casi fue un 8%. Te estoy hablando de economías donde la República Dominicana recibe una gran cantidad de turistas. Entonces, hasta que esos países no se recuperen, ese sector no se va a recuperar. Y pero mientras tanto, profesor, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos así de bracitos cruzados o tenemos que cultivar más en el campo, que explotar más nuestra minería? O sea, ¿qué demonios vamos a hacer? Porque mire, estamos mal. Mira, Niverca, yo creo que esta es una época de ser creativo. Por ejemplo, ¿qué yo propongo? Mire, hasta las musas se han ido. Sí, pero hay que hacerlo. Mira por qué. Por ejemplo, mira el caso del oro. El oro se ha incrementado en más de un 30% de enero hacia la fecha. Sí. Y ha pasado de 1.325 que se proyectó a 1.972 dólares la onza Troy. Yo te digo lo siguiente. La República Dominicana, el país tiene que acercarse a la Barrigor y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. Mira, yo creo que estos son tiempos de que aquellos sectores que le está yendo bien, porque hoy hay sectores que le está yendo bien, para que ustedes sepan, dentro de esta crisis, hay sectores. A la minería, por ejemplo. La minería es uno. El otro, ¿tú sabes cuál es? Y te estoy hablando de datos oficiales. El sector financiero en la República Dominicana, según las últimas informaciones de la Superintendencia de Banco, ha tenido ganancias extraordinarias. Entonces, ¿qué yo pienso que los gobiernos tienen que hacer?
llamar a esos sectores y decirle, mira, transitoriamente yo te voy a aplicar un impuesto transitorio, pero un impuesto solidario, de tal manera que mientras estemos en esta crisis, tú me puedes aportar recursos tributarios para que el Estado pueda ir financiando parte de los programas de carácter social. Podrían ser, por ejemplo, disculpe profesor, disculpe Marisol, impuesto solidario podría ser como hasta un avance de impuestos. Sí, mira, los impuestos que me tocan en 5 años, yo te los voy a tributar ahora. Claro que sí. Mira, todo eso es parte de la creatividad. Te estoy diciendo que en Europa se ha planteado un tipo de impuesto parecido de carácter solidario a los grupos que le está yendo bien. Obviamente, porque el Estado Dominicano, hay que decirlo, se ha sacrificado. Todos esos programas que tiene el Estado Dominicano, que hay que seguirlo, quédate en casa, para ti, fase 1, fase 2, esos programas, en cierta manera, están apoyando al sector privado. ¿Por qué? Porque el que cancela o el que suspenden en una empresa se va con la mano vacía. ¿Por qué? Porque el Código Laboral en la República Dominicana, en esta época, en época de crisis, se le garantiza más al empleador que al empleado. Entonces, ¿qué hace una empresa? Se acoge el artículo 50 o 51 que dice que toda empresa que deje de recibir efectivo o disminuya sus ventas puede suspender a un empleado. Y ese empleado se va sin ningún tipo de prestación. ¿Y qué hizo el Estado? Tuvo que crear el programa fase 1 y fase 2 y a esa gente darle 8.500 pesos porque la empresa no le estaba dando nada, porque aquí no hay seguro de desempleo. En Europa hay seguro de desempleo, en Estados Unidos hay seguro de desempleo, pero aquí no lo hay. Entonces, todo eso son esfuerzos que hay que precisamente endeudándose para contener realmente y apoyar a esas empresas para que se lo transfieran a los trabajadores o a sus empleados. Precisamente, profesor, dice el designado director de presupuesto, José Rijo Presbot, que son cerca de 100.000 millones de pesos que hay que buscar para continuar aplicando esos proyectos de quédate en casa, para ti, fase 1 y fase 2, y que no está contemplado en el presupuesto. ¿Cómo el Estado podría conseguir ese dinero para mantener subsidiando esta situación y continuar apoyando a los trabajadores, ya que los empresarios cruzados de brazos viendo crecer su dinero en el banco? Precisamente por eso. Mira, ya según el mismo presidente electo habló de que va a anunciar el 16 de agosto un nuevo presupuesto complementario. Nosotros lo habíamos dicho. Hay que hacer otro presupuesto complementario. Y todo parece indicar que hay más endeudamiento. Y por eso yo digo, ¿por qué nosotros no nos sentamos en la mesa de negociación con esos sectores que le está yendo bien y tratar de disminuir el endeudamiento? ¿Por qué? Porque no es verdad que el próximo gobierno va a cerrar esos programas. No lo puede cerrar. Tiene que mantenerlo. Porque, señores, estamos hablando de gente que ha perdido su trabajo, de trabajadores, de informales que tienen que salir día a día y han visto prácticamente que sus ventas se han caído. Entonces, todos los países en el mundo están manteniendo esos programas y hay que buscar los recursos. Por eso yo digo, señora, vamos a ser creativos. Incluso yo planteo que se cree también un régimen tributario transitorio, básicamente donde se aplique el mismo régimen tributario que se le aplica a la zona franca, se le aplica al resto de la economía. Miren, las zonas francas han sido exitosas en el mundo porque el régimen tributario... Discúlpeme, profesor. Eso indica que yo que produzco, no sé, cualquier producto, pero que se puede vender en el interior del país, localmente, entonces no tribute, por lo menos temporalmente. Exactamente. Entonces, mira qué ocurre. ¿Y en qué se beneficiaría el gobierno si finalmente ninguna empresa tributa? No, porque mira... A ver cómo entendemos eso. Porque mira qué ocurre. La zona franca, la forma en que tributan no es en función de sus resultados. Por ejemplo, tú tienes una pequeña empresa
y de repente tú vas a la DGI y tú le dices, mira, yo gané tanto. Entonces la DGI te va a aplicar una tasa impositiva por esas ganancias. Por lo tanto, la imposición está en función de tus resultados financieros. En el caso de la zona franca no es así. En el caso de la zona franca es sencillamente en función de un nivel de venta, el 3.5% de todas sus ventas. Por lo tanto, tú me tienes que pagar a mí eso, aunque tú no me presentes estado financiero. A mí no me interesa si tú ganaste o no, sino lo que tú vendiste. Por lo tanto, tú aplicas una tasa relativamente bajita a las empresas en función de sus ventas, porque las ventas se han caído, y ellas te van a seguir tributando, pero no en función de que si ganaron o perdieron, porque todas las empresas ahora mismo han perdido. Y entonces, como han perdido y van a impuestos internos, no le van a pagar impuestos. Pero si ellas presentan su nivel de venta, aunque sea mínimo, van a pagar un nivel mínimo de tributo. Por lo tanto, eso es transitorio y el Estado va a seguir tributando, pero además también con la condición de que las empresas no despidan a trabajadores. Y eso tiene la doble condición de que mantiene un nivel mínimo de tributo al gobierno, pero también mantiene un nivel de empleo que es muy importante. Por lo tanto, la tasa de desempleo no se incrementa mucho. Eso pasó y ha estado ocurriendo en España. En España crearon los famosos ERTES, que son figuras donde el gobierno le transfiere algún tipo de apoyo a las empresas con la condición de que la empresa no despida a los trabajadores. Y por eso la tasa de desempleo dentro de la crisis en España no se ha incrementado tanto como en otro tipo de crisis. Por eso yo digo que hay que ser creativo en ese sentido. Luego, eso es una medida. Eso va a mantener un nivel de demanda de la economía, un nivel de actividad económica y básicamente en las pequeñas y las medianas empresas. Y el Estado va a tener mínimamente recursos y además el nivel de desempleo no va a ser tan alto. Y eso tú lo combinas con los impuestos solidarios que yo te digo a las empresas y sectores que le está yendo bien, como es el caso de la minería, como es el caso del sector financiero, y yo creo que con eso nosotros mínimamente podemos, como dicen, sortear un poco la crisis económica hasta que aparezca Profesor, esa bonanza del sector financiero está sustentada porque en la mayoría del sector financiero está involucrado en el sector salud. Mira, el Banco Central desde marzo puso a disposición del sector financiero 120,000 millones de pesos. Y hace un mes también le añadió a esos 120,000, 60,000 millones. Y luego 10,000 millones. Es decir, en la pandemia, el Banco Central ha puesto, y esos son recursos de encaje legal, de repo, recursos que la banca ha tenido depositado en el Banco Central y que el Banco Central le ha pagado intereses para que ustedes sepan. Y entonces, lo ha puesto ahí 190,000 millones y la banca no sabe qué hacer. Incluso la última medida de la Junta Monetaria tuvo que crear un mecanismo para la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la banca? Como la banca en la República Dominicana está concentrada, ellos le prestan a sus mejores clientes. Claro. Y es así. ¿Verdad? Profesor, desde que anuncian un dinerito blando, llamas al banco y al minuto no hay. Digo yo, pero ven acá. Claro. Entonces tú, como ustedes con su pequeña empresita, cuando van al banco le van a pedir, bueno, garantía de tal cosa, y se la ponen en China. Hasta la alta defunción de la bisabuela te piden. Yo le voy a decir ¿cuáles son las empresas que más empleo generan? Las pequeñas y medianas empresas. Y son la mayoría. Entonces, fíjense ustedes que el último comunicado del Banco Central, cuando al gobernador lo ratificaron, el gobernador después de eso que se reunió con el presidente electo, fue que salió el estímulo de 60,000 millones adicionales. Y en el comunicado dijeron, esos recursos tienen que ir a aquellos grupos o familias para el consumo, es decir, dinero que lo presten para, si tú quieres, por ejemplo, comprar
no sé, un apartamento, quiera comprar, no sé, un vehículo para el consumo de la familia, pero también destinaron alrededor de casi 20,000 millones para la pequeña y mediana empresa. ¿A través de qué? De aquellos bancos que le prestan a la gente de abajo, que le prestan a las mujeres, que le prestan a los paleteros. ¿Cuál es? Banca Solidaria, que hay que darle más recursos. Adopen, que le presta a las mujeres básicamente, y un programa a través del Banco Reserva, creo que ya existía, que es Promipyme. Entonces, ¿por qué? Lo dijeron así, porque el mismo gobernador que le da seguimiento a eso, y él sabe que es así, la banca no le estaba prestando a esos sectores, señores. Así mismo es. Entonces, esos son los sectores que mueven la economía. Y yo creo que esos son recursos que hay que inducirlos. Entonces, a la banca le ha ido muy bien en ese sentido. Oye, Bueno, y excúsame, Aniverca, déjame decirte una cosa, y muchos de esos recursos al principio, ¿tú sabes qué estaban haciendo? Que lo estaban dolarizando. Y por eso era que el dólar se estaba incrementando. Exacto, profesor. Ha sido un placer conversar con usted porque además de una orientación muy llana en materia económica, de repente como que le remueve las esperanzas a una en el sentido de que hay por dónde caminar, ¿verdad? El sector financiero, el sector minero, el sector agrícola también, aunque no se mencionó, que son oportunidades para todos los dominicanos, ¿verdad? Así que gracias al profesor Antonio Siriaco, economista, demostrado está que es economista y es el vicedecano en la materia de la Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias a ti y a Marisol. Cuenten conmigo siempre. Un placer. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Y con ustedes nos vemos luego de esta pausa. Ya volvemos. Aniverca Rosario más cerca.